Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces sentará en su trono de gloria. Y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre, esos son los versos que me interesan, porque tuve hambre y me disteis de comer. Tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis. Enfermo y me visitasteis. En la cárcel y venisteis a mí. Verso 37. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo en la cárcel y venimos a ti? Verso 40, y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Verso 44, entonces también ellos le respondieron diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero? Otra vez a la carga, ¿no? Desnudo, enfermo, en la cárcel y no te servimos. Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. Muy bien, cerramos nuestros ojitos. Padre Dios, gracias por permitirnos hoy estar esta mañana acá, por estar sanos, bendecidos, por disponer este tiempo de comunión contigo. Declaro que tu palabra es atesorada en nuestros corazones, que toda duda, toda incredulidad, todo pecado, todo afán, toda preocupación que ha venido sobre tus hijos y sobre tus hijas, hoy ellos son liberados. Toda acusación en el nombre de Jesús. Declaramos que tu Espíritu precioso hoy nos enseña todas las cosas. Y gracias por este tema, Señor, que compartiremos. En el nombre de Jesús, amén. Y hoy quiero hablar acerca del tema obras de misericordia. Diga conmigo: obras de misericordia. Muy bien. Y la lectura como que un poquito tediosa, repitiendo lo mismo, pero esto de San Mateo encierra una gran enseñanza para nosotros como cristianos evangélicos. ¿Qué es usted? Cristiano evangélico. Y a veces temas como este no nos gusta escuchar, ¿verdad? A veces queremos escuchar una palabra directa de que Dios me ama, de que va a ser mi futuro, mi familia, mis generaciones, y todo eso lo sabemos. Pero Dios siempre va a trabajar en dos vías, ¿sí? La vía es la comunión con Él, pero también nuestra comunión con nuestros prójimos, y no podemos olvidarlo. Entonces, hablando de obras de misericordia, la Biblia registra más de 17 obras de misericordia. Y hoy solo quiero enseñarle algunas, no las 17, ¿verdad? Pero en estas obras vamos a aprender y nos vamos a autoevaluar qué tanto nosotros estamos obrando en misericordia. Y vamos a ver que la misericordia viene de dos vocablos. El primero es miser, que quiere decir miseria. Y el segundo, que es cordia, que significa corazón. Entonces ahí sale la palabra misericordia, que significa sentir por el otro sus miserias y necesidades, y como consecuencia de esa compasión, sentir con el corazón, ayudar o auxiliar. ¿Alguna vez usted ha sentido misericordia por alguien? ¿Se ha compadecido de la miseria de alguien más? De eso vamos a hablar hoy.
que Jesucristo en su palabra fue tan misericordioso. Todo su ministerio, su tiempo de ministerio, ¿cuánto tiempo fue el ministerio de Jesús? 3 años. Fue basado en amor a Dios primeramente y luego amor hacia su prójimo. Pero no ese amor que nosotros decimos, ¿verdad? Los esposos o las esposas, y los esposos dicen, es que yo le doy a mi esposa y eso es suficiente. No, eso es su obligación, no es misericordia. Entonces las señoras dicen, es que yo le sirvo, yo le lavo la ropa a mi esposo, yo aquí y allá. Esa no es misericordia, esa es obligación. Hoy vamos a ir más allá. A veces los hijos con los padres, de verdad, dicen igual, es que yo ayudo, es que yo aquí doy y siembro. Pero hoy vamos a aprender que misericordia es en realidad compadecernos de la miseria de los más necesitados. Y muchas veces los más necesitados puede que estén en la familia, pero muchas veces los más necesitados de una ayuda están lejos, muy lejos de nosotros. Y sabe, nunca o pocas veces nos van a buscar. Somos nosotros que tenemos que buscar a esas personas. Jesús, y ese es uno de los beneficios, por lo menos le voy a mencionar 3 beneficios de ser misericordiosos. Y es seguir el ejemplo de Jesús. Cuando Jesús tenía su ministerio, Él iba por las aldeas, por las ciudades, sanando, ¿sí? Dando salud, ayudando. ¿Se acuerda usted aquella alimentación de los 5,000? ¿Lo hizo por obligación o por misericordia? Por misericordia, porque vio que la multitud, y no solo 1, 2, eran 5,000 personas, tenían hambre. Siempre Jesús estaba haciendo actos de conmiserarse de otras personas, de ayudar a otras personas. Y es algo que debe quedar en nuestro corazón. Recordemos que la Biblia dice que la fe sin obras es muerta. Usted puede estar sentado hoy acá y tener mucha fe que Dios le va a contestar, y creemos que así va a ser, y que se aproximan nuestros milagros, y que lo mejor de nuestra vida está por venir, y que cosas grandes vienen. ¿Usted lo cree para su vida? Sí, yo lo creo para la mía. Yo sé que así es, yo sé que usted está creciendo en fe, pero tenemos que tocar el tema que es la fe sin obras es muerta, ¿sí? Esas obras de ayudar al necesitado. Y alguien dirá, pero es que yo estoy necesitada también, ¿verdad? Yo estoy necesitado. ¿Y a mí quién me ayuda? Vaya y busque a alguien para ayudar tal como Jesús lo hizo. Uno de los beneficios que traemos a nuestras vidas cuando actuamos en misericordia es cumplir una orden divina. En la Biblia registra 7 juicios, ¿sí? No vamos a estudiar eso tampoco. Pero hay uno de estos juicios que es el que estamos leyendo, precisamente San Mateo 25, y es el juicio de las naciones. Un día, usted y yo vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. No se le olvide eso, no se le olvide. Y vamos a entregar cuenta por el juicio a las naciones. Y el juicio a las naciones es ayudar al necesitado, darle comida al hambriento, ¿qué más? Agua al sediento. Y yo le agregué uno que es parte del juicio a las naciones, es perdonar a quienes me han ofendido. Todos vamos a entregar cuentas de este juicio a las naciones. Llegará un momento en que a usted y a mí nos van a preguntar, ¿visitasteis cuando alguien estaba enfermo en el hospital? A ver, ¿cuándo fue la última vez que fuimos a un hospital? Ay, sí, porque yo no aguantaba el estómago, ¿verdad? Entonces me tuvieron que internar. No por eso, sino a visitar a un enfermo. Y ahorita lo vamos a estudiar uno por uno. Recordemos que la misericordia va más allá de una simple obligación. La misericordia es dar algo que no nos corresponde dar, pero que nos nace hacerlo. La Biblia dice que misericordia recibimos de Dios. ¿Qué debemos dar entonces? Misericordia a los demás. Algo más que hace la misericordia como un beneficio es que aprendemos a negarnos a nosotros mismos.
Alguien que hace misericordia está entonces siendo más ofertante que demandante. La mayoría de cristianos muchas veces solo queremos y somos como el asadón, ¿verdad? Solo para mí. Demen acá, que yo necesito, que quién ora por mí, que quién me visita, que ahora quién está pendiente, ¿verdad? De mi persona. A veces somos muy egocéntricos. ¿Sabe que el egocentrismo es parte innata del ser humano? Nacemos siendo egocéntricos por naturaleza. Todos lo somos en algún momento. Se dice, ¿verdad?, que la edad psicológica para tener más apego a la egocentricidad es de 1 a 7 años. ¿Usted conoce a algún niño dadivoso a esa edad? No, y más si es muy consentido, ¿verdad? O tiene pocos hermanos o ninguno. Va a tener mucha más egocentricidad que un niño que sabe compartir. Pero por lo menos en 7 años el niño o la niña no aprende a dar sus cosas porque es parte de su naturaleza. Y ahí es cuando viene la enseñanza materna o paterna de decirle, no, es que tienes que compartir, es que no todo es para ti, es que hay otros que lo necesitan, ¿sí? Entonces, cuando somos personas que aprendemos a actuar con misericordia, vamos a negarnos a nosotros mismos. Vamos a saber compartir. Si en edades de 1 a 7 y luego la segunda personalidad que se forma de 7 a 12 no se aprende a compartir, por eso hay adultos tacaños. Mira al que está a la par, dígale como que no resolviste ese problema. Ah. No, ¿verdad? ¿Verdad que no hay ningún tacaño acá? Todos somos generosos, todos somos dadivosos. A ver, esposo, ¿es usted generoso con su esposa? ¿Ah? Levante la mano a todos los generosos. Ahí está más difícil. Usted levante la verdad, al fin y al cabo. El esposo y la esposa no puede decir nada. A ver, damas, ¿somos generosas? ¿Damos de nuestro tiempo? ¿Sí? Sí, porque ya resolvimos esa etapa de egocentridad. Jesús dijo en su palabra, niéguese cada uno a sí mismo. Y cuando es negarse a sí mismo, ¿verdad? No es tener una falta de identidad. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Para dónde voy? No habla de identidad. Habla de que debemos aprender a ser misericordiosos, a amar a la otra persona, a ir a los necesitados. Cuando aprendemos a actuar en misericordia, dejamos de victimizarnos. A ver, levanten la mano todas las víctimas acá. No, hombre, no podemos ser víctimas. Hay personas que siempre tienen un espíritu de víctima. Es que no me dejan hacer esto. Es que a mí me miran mal. Es que solo se quejan. Solo victimizan su vida. ¿Sí? Nunca toman conciencia de que en algo fallaron, ¿verdad? Por eso es que les ha ido como les ha ido. Nunca dicen, no, es que de plano, ¿verdad? La regué. Nosotros decimos en psicología insight a eso, porque el insight nos permite reconocer nuestras faltas, quiénes somos, porque actuamos de determinada manera, y cuando alguien no tiene insight psicológico, estamos diciendo que no tiene una egocentridad equilibrada. Entonces, si nos negamos a nosotros mismos, vamos a dejar de autovictimizarnos, ¿sí? Sentirnos mal por todo, sentir que por nuestra culpa sucede todas las desgracias de la casa, de la familia, ¿sí? Cuando aprendemos a ver que alguien más sufre más que nosotros, porque fíjese que la misericordia para eso sirve, para saber que otras personas les va mal, pues, y a veces nosotros con pequeñas situaciones nos quejamos, a veces nosotros estamos tan bien, nos va muy bien, pero quien último se da cuenta que le va bien somos nosotros mismos. Algo más que nos ayuda y que es un beneficio en la misericordia es pensar que otro sufre más que nosotros. ¿O solo usted sufre tanto, tanto que nadie se compara a su sufrimiento? No. Por eso cuando usted platique con una persona, cuente sus problemas, pero también pregúntele al otro qué está pasando. ¿Sí? A mí me suele suceder mucho, ¿verdad? Pero bueno, es parte de mi trabajo, que hay personas frente a mí que se la pasan, ¿verdad? Y que aquí, que allá, y que todo, ¿verdad? Sus conflictos, y estamos para ayudar y para servir.
pero nunca le preguntan a uno cómo está. Entonces las personas se toman la idea, ¿verdad?, de que a uno no le pasa nada, de que uno es súper mujer o súper hombre. Debemos aprender a colocarnos en los zapatos de los demás. A eso se le llama empatía, la comprensión. Mira el que está a la par. ¿Será que eres comprensivo? ¿Eres empático? ¿O solo eres medio simpático de ahí? Muy bien. Algo importante. ¿A quiénes debemos ayudar por misericordia? Yo quiero que me comprenda bien el término. Por misericordia. ¿Sí? Por extra, por decirlo así, no por obligación. Y hoy vamos a confrontarnos. Al final yo les voy a dar una hojita a cada uno de ustedes, me recuerdan por favor. Y en esa hojita va a ir descifrada a las personas, son 6 elementos, donde usted va a llenar un cuadrito y va a tachar y va a decir, este día lunes, por ejemplo, me toca ir a las primeras personas que dice San Mateo 25, del 31 al 46, que son los hambrientos. Pero alguien dirá, ¿y quién me da comida a mí? ¿Verdad? Si usted no tiene nada que comer, pero una semilla siempre hay para darle a otro. Entonces, ¿alguna vez hemos dado de comer al hambriento? ¿Verdad que sí? ¿Verdad que se siente una satisfacción muy grande? Y los que no, en esta semana van a empezar a practicar este precioso pasaje del juicio de las naciones. Y número 1 es dar comida al hambriento. Y usted va a colocar en esa hojita el nombre no suyo, sino de la persona o personas que usted les dé de comer. Algunos tienen la bendición, porque para mí es una bendición que pasa gente a su casa, ¿verdad? Pidiendo una tortilla, ¿sí? Pidiendo un vaso de agua. Pues ahora usted se lo va a dar, pero le va a tomar su nombre. Porque el día que el Señor nos pida cuentas, vamos a saber que en alguien sembramos y que le dimos de comer a alguien necesitado. ¿Me doy a entender? Y eso no es por obligación, ¿verdad que no? Es por misericordia. Y se siente uno muy bien. Y sabe, no tenemos que dar lo que nos sobra. Aunque si nos sobra, qué bueno. Tenemos que dar aún lo útil, que para nosotros de repente es basura, es un desperdicio, para otros puede ser un tesoro. Algo más es darle ropa o vestir al desnudo. Eso lo podemos encontrar en el verso 35. Dice, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis. ¿Alguna vez nos hemos acercado a una persona indigente? ¿Sabe qué son las personas indigentes? Aquellas que no tienen un hogar, que se quedan en las calles, ¿verdad? Es impresionante ir al parque y de madrugada ver a jóvenes, a señores, casi señoras no se ve más del sexo masculino, durmiendo tapados con un periódico o un cartón encima. ¿Alguna vez hemos ayudado a esas personas? Usted va a tener tarea esta semana, esta o la otra, yo no sé cuánto tiempo le va a llevar según su conciencia, ¿verdad? Y según el Espíritu le indique, porque no vamos a estar atrás de usted. Usted sabrá, ¿verdad?, si lo hace. Pero lo que yo quiero es que usted se lleve su hojita y que usted llene, si queremos decirlo así, cada requisito que la palabra de Dios nos manda hacer, de tener misericordia. El siguiente es la hospitalidad. Dice, fui forastero y me recogiste. Y si no podemos en algún momento meter a nuestra casa, ¿verdad?, todos los indigentes y no saber qué personas van a estar ahí, en este punto tenemos que tener mucho cuidado. Debemos tener dirección inclusive para ayudar. Debemos saber que no todas las personas nosotros les tenemos que ayudar, si no hay alguien más que debe darles. Pero si usted tiene la oportunidad de ser una persona hospitalaria, séala. Hospedador, pues, que reciba a las demás personas bien. ¿Qué hace usted cuando una persona llega a su casa? ¿Se alegra o se enoja? Usted dice, ay, ya viene otra vez ¿verdad? Pero si café quiere, ¿cómo reacciona?
Ay, Dios mío, y ahorita que yo durmiendo, ¿verdad? La siesta estaba yo haciendo y se aparece y ni avisa. A veces no somos nada hospedadores. Todavía, ¿verdad? Guardamos todo para nosotros y Dios guarde que alguien toque nuestras cosas. El juicio a las naciones consiste en ser también hospedadores. Solo que hay que tener mucho cuidado también a quién nosotros vamos a ayudar en este sentido. Y lo siguiente es visitar al enfermo. Muchas veces visitamos en un hospital, pero a nuestros seres queridos, a la gente que conocemos, ¿sí? Aquellas personas que de plano hay que darle una visitadita, ¿verdad? Sino que van a decir, eso no es misericordia. Misericordia es un día decidir ir al hospital y poder visitar a alguien que ni siquiera conocemos, ¿sí? Que de repente va a tener un mal olor, que de repente va a tener mucho tiempo de estar acostado, que tal vez no se ha podido cepillar y no va a tener un olor agradable, pero eso es la misericordia. ¿Alguna vez usted ha hecho eso? ¿Hace cuánto que fue al hospital a visitar a alguien que no sea su familiar? Algo más es visitar a los presos. Muchas veces hemos escuchado de personas que están presas inocentemente, pero muchas veces los cristianos evangélicos solo escuchamos y decimos, pobrecitos, ¿verdad? Pobrecito, ay, está preso, ay, Dios que lo ayude y vamos a orar y a orar. Pero ¿cuándo tomamos la decisión de ir a la cárcel y poder visitar a esas personas que no conocemos, que no sabemos las causas del por qué están presas, del por qué? Porque recuerden que no todos los que están en una cárcel son culpables, ¿o no? Hay gente inocente, más inocente que usted y que yo, y están allí. Y eso es parte también del juicio a las naciones que Dios nos va a pedir, ¿qué? Cuentas. No lo olvidemos. Esta es una predicación un poquito, ¿verdad?, confrontativa, y decirme a mí, ¿verdad?, que tengo que ir a la cárcel. ¿Qué tengo que ir a hacer a la cárcel? Pues a orar, a visitar. Es que yo no tengo tiempo, va a decir alguien, es que yo hago esto y lo otro, pues yo no sé cómo le va a hacer, pero tenemos que ir a visitar a la cárcel. ¿Verdad que lo vamos a hacer? ¿Lo vamos a hacer? Claro que lo vamos a hacer. ¿Queremos entregarle buenas cuentas al Señor? Saquemos un tiempo de más. Recordemos que si hacemos todo esto, vamos a poder entonces negarnos a nosotros mismos, saber que no somos más egocéntricos, que podemos ir y ayudar al que es más necesitado que nosotros. Hablando de la misericordia de Dios, porque yo sé que si no hablamos de la misericordia de Dios no vamos a poder hacer esto, porque es algo sobrenatural. ¿Cómo es la misericordia de Dios? Recordemos que la misericordia es que Él ama tanto a la víctima como al victimario. Dios no es como nosotros, ¿verdad? Vengativos. Que de repente un accidente en la calle, que alguien nos chocó y empezamos, ¿verdad?, a discutir con el que nos chocó el carro, empezamos a verlo mal, pasan los meses, los años y todavía tenemos resentimiento. La misericordia de Dios no es así. La misericordia es que ama tanto al que ha hecho el daño como al quien lo ha recibido. ¿Será que Dios ama a los violadores? Claro que los ama y los perdona. Si un violador viola unas 15 patojas en un ratito, a la media hora va y le pide perdón a Dios, ¿usted cree que Dios lo perdona o tiene que pagar por lo que hizo? Pues las consecuencias las tiene que pagar, pero Dios es un Dios perdonador. Siempre, siempre que nosotros faltemos en algo en la vida, Dios siempre nos va a perdonar. Recordemos que Jesús recorría todas las aldeas y todas las ciudades sanando, alimentando, amando a los niños. Eso es misericordia. ¿Sabe usted que hay personas que no aman a los niños? A sus hijos sí, ¿verdad? ¿Quién no va a amar a sus propios hijos? Pero eso no es misericordia. Eso es amor natural, eso es obligación.
Es un derecho que muchas veces tenemos. Pero amar a los hijos de la persona que nos ha hecho daño, ¿será que es fácil? Eso es difícil. Jesús, cuando estaba predicando en alguna oportunidad, los niños querían venir a Él. ¿Y qué hacían los discípulos? Alejarlos y decían, no hombre, es que el maestro está ocupado, pues está dando una buenísima enseñanza y los niños no pueden acercarse a Él. ¿Y qué dijo Jesús? Dejen que los niños se acerquen a mí. Pero los niños son importantes en el reino de Dios. Cuando usted salude a un mayor y lleva niños, salude también a los niños. Dele la importancia que estos merecen. Eso es tener misericordia. Algo que se ha levantado fuerte en nuestra sociedad es el machismo. El machismo no le da la importancia ni tiene misericordia hacia la mujer. ¿Sí? Niega que la mujer tiene un valor. Levante la mano todos los machistas. No hay aquí ninguno, ¿verdad? Pero la pregunta es, ¿valora usted a la mujer? ¿Esposos valoran a sus esposas? Saben que tienen un valor incalculable ante los ojos de Dios y que si ustedes no valoran a la mujer que está a la par, puede ser que Dios no le responda a usted sus peticiones. Muchas veces oramos y no hay una respuesta, pero es porque no hay una actitud correcta del corazón y no aplicamos los principios divinos. La Biblia dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzan misericordia. Si usted es misericordioso, de seguro alguien va a ser misericordioso con usted también. Porque la Biblia dice que todo lo que se siembra, eso es lo que se cosecha. ¿Alguien lo criticó a usted? Si usted escuchó que alguien lo está criticando, ¿no será que usted antes ya había criticado? Porque todo lo que sembramos es lo que cosechamos. A veces, ay, es que están hablando mal de mí, ¿verdad? Decimos, es que ¿cómo, verdad? Se les ocurre decir eso. Pero de repente usted ya dijo algo malo también y por eso hizo una siembra hace años, que ni se acuerda. Y hoy resultó, ¿verdad? La cosecha. Pero nos ofendemos, ¿verdad? Cuando resulta que alguien habla mal de nosotros. Quiero ponerles algunos ejemplos de cómo es la misericordia de Dios antes de hablar, ¿verdad? De lo que había mencionado en la crítica. Pero, ¿qué poder hacer? Por ejemplo, cuando tenemos un yerno que es borracho, en el caso de los que son casados y tienen hijos grandes. O los que tienen hijos pequeños, piense por un momento en sus pequeños y que usted llegara a tener, solo es un ejemplo, un yerno borracho, un yerno o una nuera mala pues, que le pegue a su hijo o a su hija, que sea un maltratador, un abusador o una mujer ociosa, ¿sí? Que no quiera atender a su hijo, ¿usted qué haría? Usted ve los grandes problemas que hay entre nueras, suegros, yernos y suegras. ¿Sabe por qué? Porque no hay misericordia los unos a los otros. ¿Qué hacer, por ejemplo, para mostrarle amor a los vagabundos que andan en las calles? ¿Sí? Y que de repente no tienen ni uso de sus facultades mentales y que se nota, ¿verdad? Que tienen meses de no utilizar un jabón. ¿Qué hacer con esas personas? A veces como evangélicos solo los vemos, tal vez no los criticamos, pero solo los vemos de lejos. ¿Alguna vez usted se ha acercado a una persona que esté borracha y esté tirada en el suelo y le ha dado su chumba? Fíjese la más cara que tiene, ¿de dónde, verdad? Para que otro lo agarre, para que solo lo venda. A eso se le llama misericordia, dar el extra en compadecernos de aquellos que sufren más que nosotros. ¿Qué hacemos cuando vemos un bolito? Pero si las mujeres, corrernos, ¿verdad? Vámonos pues, ¿verdad? Cuando venimos y los amparamos y le hablamos de Jesús, cuando hacemos actos de misericordia como venir y alimentar a aquel que necesita. Usted ve tantos niños en la calle pidiendo dinero, ¿sí o no?
una moneda. Algo más es, en algún momento podemos nosotros visitar a las personas que están amargadas. ¿Qué hacemos con las personas amargadas? Nos alejamos, ¿sí o no? ¿Usted alguna vez ha visitado a alguna viejecita que está sola, que está presa en su cárcel de su casa muchas veces y de su corazón también porque no ha perdonado? A veces no vamos a esas personas si no les tenemos paciencia, y eso es algo que debemos hacer. A veces están en nuestra propia familia gente que vive sola y nosotros no nos compadecemos en visitarlos, en llevarles algo. Yo creo que tenemos que cambiar nuestra mentalidad. Y quiero invitarle a ver el libro de San Mateo, por favor, capítulo 7. Libro de San Mateo, capítulo 7, verso 12. Así que todas las cosas que querráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Hay una regla de oro que nadie debe olvidar en su vida personal, que así como nosotros queremos ser tratados, así nosotros debemos tratar a los demás. ¿Cómo le gustaría ser tratado por su jefe, los que son empleados? ¿Cómo les gustaría ser tratados por sus papás, por sus amigos? ¿Usted ha visto que hay gente burlona? ¿Conoce usted a las personas burlonas? Que se burlan de todo y a todo les hagan un mal chiste. No estoy diciendo que hay personas que cuentan chistes bonitos, no, porque también hay de esas. Pero hay personas que se burlan de todo, todo les parece mal. Pero cuando se burlan de ellos, pura olla de presión, estallan, ¿verdad? Y Dios guarde. Hay una regla de oro que habla San Mateo 7:12. Debemos aplicarla en nuestras vidas. Tratemos a otros como nos gustaría que nos trataran. Y esto es para esposos y esposas. Como usted da el plato, así lo recibe. ¿Sí o no? Sí. Por eso es importante recordar siempre eso. Algo importante es, para nuestra propia protección, no nos conviene juzgar a otros. Y eso es misericordia también. La Biblia dice que no condenemos para que no nos condenen. Cuidado cuando estemos a punto de juzgar a alguien. Pensémoslo muchas veces si nos conviene. Porque cuando estamos juzgando nos dejamos de proteger a nosotros mismos. Cuando usted critica a alguien, está propenso a que alguien más en algún tiempo después, años, días, horas o meses, también lo critiquen a usted. El que se ama a sí mismo no puede condenar a otros, porque sabe que trae condenación por sí mismo. Eso dice Gálatas 6:1, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, ¿qué dice la Biblia? Restáurenle. Si usted sabe que la persona que está a su lado, su familiar o el amigo, el hermano, está en una falta, ¿usted qué debe hacer? Restaurarle, no juzgarle ni condenarle. Porque muchas veces eso es lo más práctico, ¿verdad? Juzgar al otro por lo que está pasando sin saber que nosotros podemos caer en algo peor. ¿Sí? Entonces, que no se nos olvide que nuestro trabajo es restaurar con un espíritu de mansedumbre. Y hay un pasaje de la Biblia, ya para finalizar, que se llama la viga. Yo le puse versos la paja, ¿sí? Y eso lo vamos a leer en San Mateo 7:3. Y dice: ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿Sí? Muchas veces lo que queremos es eliminar, corregir los defectos mínimos que están en la otra persona y no nos damos cuenta que los nuestros, que son grandes, no los podemos erradicar de nuestra vida. Entonces Jesús dijo: ¿cómo pueden, verdad, con un gran palo en su ojo
poder sacarle la basurita que tiene la otra persona en su ojo. ¿Se podrá? No se puede. No se puede. ¿Será que un ciego puede guiar a otro ciego? ¿Usted iría con un oftalmólogo, con un oculista que estuviera ciego? Hombre, sería ilógico, pues, ¿verdad? Ni por mucha fe que tengamos, ni porque querramos un milagro. Pero usted no puede decir, ay, es que el que va a ver mis ojos tampoco mira, ¿verdad? Pero la cosa es que oye, ¿hacemos eso? No, usted va con un oftalmólogo que le va a revisar, ¿verdad? Sus ojos, pero tiene que ver bien para ver su problema. Un ciego no puede guiar a otro ciego. Si tenemos en nosotros la capacidad de poder salir adelante y otros no, vayamos y comprendamos. No enjuiciemos, no critiquemos. Mejor pongámonos a pensar, ¿qué haría yo en lugar de esa persona? ¿Alguna vez lo ha hecho? Yo muchas veces. Antes de criticar me he puesto a pensar, ¿qué haría yo en lugar de fulano y de fulana si me tocara estar en su lugar? De repente actuaría como ese fulano, esa fulana o peor. ¿Sí? No hagamos con los demás como no nos gustaría que hicieran con nosotros.